Bueno, muchachos, en la clase de hoy vamos a repasar un poco lo que vimos la clase pasada, que era las derivadas, derivar función usando las reglas de derivación. ¿Listo? Y también vamos a ver una nueva regla de derivación que se llama regla de la cadena. ¿Listo? Al final del video, pues les comentaré bien de qué se trata el ejercicio para la siguiente semana, pero pues les adelanto que el ejercicio tiene que ver con regla de la cadena, que es lo que vamos a ver al final del video. Bueno, entonces vamos a repasar un poquito las reglas de derivación de la clase pasada, um, em, resolviendo estos 4 ejercicios que les acabo de escribir acá. Dice el enunciado que debemos simplificar a su mínima expresión la derivada de las funciones. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con el primer ejercicio, que dice que nuestra función es y igual a x más 2 por x cuadrado menos 1. ¿Listo? Entonces, recuerden que nosotros vamos a decir la derivada la podemos denotar como y' o en este caso también podemos denotar como la derivada de y con respecto a la variable que nos está apareciendo por aquí, que es la variable x. ¿Listo? Entonces, cualquiera de las dos formas que usemos para denotar la derivada es válida en este caso. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo voy a usar, bueno, depende también cómo le estén dando la función para que usted diga cómo denotar la derivada, ¿no? Pues en este caso la están llamando y, por eso yo estoy usando y' o de y de x. Listo, entonces yo voy a usar la primera notación que es y'. Entonces voy a hallar y' en esta función. ¿Listo? Y' es igual a ¿quién? Entonces, lo primero que debemos observar es qué operación se está realizando en la función. Si ustedes notan, tenemos una multiplicación, tenemos este factor multiplicado por este factor. Entonces, por acá partecito, les voy a recordar de la clase pasada que si ustedes tienen u multiplicado por b, donde u y b no son constantes, sino que son funciones, entonces la derivada es derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada del segundo. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta esta regla de derivación, hagamos de cuenta que esta primera, x más 2 es u y este x cuadrado menos 1 es b, v. Entonces, vamos a derivar ese producto. Entonces, lo voy a hacer paso a paso. Entonces, dice derivada del primero, es decir, x más 2 derivado. Escribo una prima que indica que no he derivado todavía. Estoy dejando la derivada indicada. Por el segundo sin derivar. ¿Quién es el segundo? X cuadrado menos 1. Luego la fórmula dice que sigue más. El primero sin derivar, el primero es x más 2 por la derivada del segundo. Entonces escribo el segundo y dejo la derivada indicada. ¿Cómo la dejo indicada? Con una prima. Esta prima la voy a escribir mientras no haya derivado. Cuando ya derive, entonces ya quito esa prima. ¿Listo? Entonces nos queda. Vamos a derivar x más 2. Entonces, recordemos la tabla de derivadas de la clase pasada. La derivada de x es 1. Por lo tanto, aquí me queda dentro del paréntesis 1. Y dice también las reglas de derivación que cuando hay sumas o restas simplemente se va sumando o restando las derivadas. Entonces por eso derivé primero x, la derivada de x es 1, sigue el signo más. La derivada de 2 es una constante. Si recordamos la clase pasada, la derivada de una constante que está solita es 0. Como ya derivé, cierro el paréntesis y ya no escribo la comillita porque ya he derivado. Por lo tanto, dejo el paréntesis ya allí. El otro paréntesis lo escribo igual porque en ese paréntesis no he hecho nada. Luego sigue más.
En este paréntesis x más 2 tampoco hay que hacer nada. Y voy a derivar el segundo paréntesis. Entonces, la derivada de x cuadrado, recordemos la clase pasada que bajamos el 2, escribimos la x y le restamos 1 al exponente. 2 menos 1 es 1, por lo tanto me queda x elevado a la 1. Como el exponente 1 no es necesario escribirlo, entonces lo dejo allí. Menos la derivada de 1. Como 1 es una constante, la derivada de una constante es 0. Entonces me quedó que 1 más 0 es 1. 1 multiplicado por x cuadrado menos 1 sigue siendo x cuadrado menos 1. ¿Listo? Ahora sigue más. Aquí me quedó x más 2 y en el otro paréntesis 2x menos 0 es 2x. Ahora voy a aplicar distributiva con este paréntesis, este por este y este por este. ¿Listo? Entonces haciendo esto me va a quedar x cuadrado menos 1, x por 2x me queda más 2, sumo exponentes, x al cuadrado, más 2 por 2x, 2 por 2 es 4. 4x. Y entonces ahora miro qué términos semejantes me han quedado. Entonces observemos que este más este, x más 2x al cuadrado es 3x al cuadrado. Estoy ordenando el polinomio de x al cuadrado debe seguir x. Donde hay un término que tenga x, este. Entonces voy a escribir a continuación más 4x. Y por último escribo el término independiente que es menos 1. ¿Listo? Entonces me ha quedado resuelto mi ejercicio. ¿Listo? Idealmente, si es posible, simplificar al máximo la derivada que nos esté dando, ¿ok? En este caso, pues ya dejaría la derivada hasta allí. No tengo más términos semejantes ni nada por hacer. Listo, entonces ya hemos resuelto el primer ejercicio. Vamos a resolver el segundo ejercicio. Entonces el segundo dice que f de x es igual a x sobre raíz de x. Bueno, muchachos, entonces, en este caso, tenemos que nuestra función se llama f. Si le voy a hallar la derivada la puedo denotar como f' de x o la puedo también denotar como la derivada de f respecto a la variable x. Bueno, y aquí pues puedo escribir que f depende de x. Listo, o que la derivada depende de x. Bueno, entonces cualquiera de las dos formas. Yo voy a usar la primera notación, f' de x. Entonces voy a hallar f' de x. También como por recordar, miren que aquí la operación que hay en esta función es una división. Entonces voy a recordarles por acá de la clase pasada que cuando ustedes tienen u sobre b y lo van a derivar, eso es derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo, y esto sobre el de abajo elevado al cuadrado. Entonces vamos a aplicar aquí esa regla de derivación. Entonces, el de arriba es x y el de abajo es raíz de x. Entonces, derivada del de arriba, por el momento va a dejar indicado derivada de x por el de abajo sin derivar, es decir, por raíz de x, menos el de arriba sin derivar por el de abajo que es raíz de x derivado. Miren que como no he derivado, sino que estoy escribiendo qué es lo que tengo que derivar, dejo indicada la derivada. Dividido el de abajo que es x, raíz de x, perdón, elevado al cuadrado. ¿Listo? Entonces empecemos a usar la tablita de derivadas. Hasta aquí he usado solo la regla de derivación. Ahora vamos a usar la tabla de derivadas.
Bueno, entonces, la derivada de x es 1 por raíz de x menos x por la derivada de raíz de x. Si ustedes observan la tabla en la clase pasada, hicimos esta derivada y nos daba 1 sobre 2 raíz de x. La derivada de raíz de x es 1 sobre 2 raíz de x. ¿Listo? Y todo esto lo dividimos entre raíz de x al cuadrado, pero se cancela el cuadrado con la raíz y solo me va a quedar x. Entonces, aquí me queda 1 por raíz de x es raíz de x menos x por 1 sobre 2 raíz de x por multiplicación de fraccionarios, la x está sobre 1 y los fraccionarios se multiplican en línea recta, es decir, x por 1 da x sobre 1 por 2 raíz de x, me queda 2 raíz de x y esto todo está sobre x. Listo. Entonces, voy a hacer arriba la suma de fraccionarios. Para hacer la suma de fraccionarios, ese raíz de x que tenemos lo voy a escribir sobre 1. Entonces me queda raíz de x sobre 1 menos x sobre 2 raíz de x. Pero recordemos que todo esto al mismo tiempo está sobre x. Entonces voy a hacer la multiplicación de la resta de fraccionarios, multiplicando en cruz y multiplicando los denominadores, ¿no? Entonces, ¿cómo me queda la suma de fraccionarios? Entonces me queda raíz de x por 2 raíz de x es 2 raíz de x por raíz de x. ¿Listo? Menos x por 1 es x sobre 2 raíz de x por 1 me queda 2 raíz de x y todo esto está sobre x. Listo. Entonces fíjense que tenemos 2 raíz de x por raíz de x. Eso es como tener 2, como la raíz de x se está multiplicando 2 veces, entonces es tener raíz de x al cuadrado. Menos x sobre 2 raíz de x y esto sobre x. Entonces aquí se cancela la raíz con el 2. Se cancela nuestra raíz con el cuadrado y entonces me queda que eso es igual a 2, como se canceló la raíz, solo me queda x menos x sobre 2 raíz de x y esto sobre x. Esto es igual a, entonces observamos que 2x menos x es x me queda x sobre 2 raíz de x y esto al mismo tiempo está sobre x. Esta x está sobre 1 de tal manera que hago esto para poder aplicar la ley de orejas. Entonces me queda que x por 1 es x sobre 2 raíz de x por x. Miren que se cancela la x y me queda 1 sobre 2 raíz de x. ¿Listo? Entonces, esa sería la derivada. Si queremos, podemos aquí racionalizar. Racionalizar es multiplicar arriba y abajo por raíz de x. Entonces, voy a multiplicar arriba y abajo por raíz de x. 1 raíz de x por 2 raíz de x por raíz de x.
Entonces eso se hace con el fin de que en el denominador no me queden raíces. Entonces me queda 1 por raíz de x es raíz de x. Y 2 raíz de x por raíz de x es tener 2 raíz de x elevado al cuadrado. Se cancela la raíz y ya no me va a quedar raíces en el denominador. En el denominador solo me queda 2x. Listo, y esa sería la derivada de la segunda expresión. Listo. Vamos con el tercer ejemplo. F de x igual a 2x menos 1 sobre 2x más 1. Vamos a resolver ese. Entonces 2x menos 1 sobre 2x más 1. Entonces ya les recordé hace un momento cuál es la regla para derivar un cociente. Entonces vamos a derivar acá ese cociente. Entonces recuerden que hay varias formas de denotar esa derivada. Yo la voy a denotar como f' de x. Entonces f' de x es derivada del de arriba, 2x menos 1, por el de abajo, por eso escribo esta prima, por el de abajo sin derivar, 2x más 1, no le escribo la prima porque no la voy a derivar, menos el de arriba sin derivar, por la derivada del de abajo, 2x más 1, cierro paréntesis y escribo la prima, que indica que ese sí lo debo derivar en este caso, ¿no? Siempre que vaya a derivar algo, todavía no lo haya hecho, tengo que dejar la prima indicada. Listo, sobre 2x más 1 elevado al cuadrado, ¿no? Derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por el derivado del de abajo y todo sobre el de abajo al cuadrado. Bueno, entonces ahora, para derivar 2x menos 1, recordemos que derivamos término a término porque tenemos una resta. Ahora, la derivada de 2x, cuando nosotros tenemos una constante multiplicada por una función, dejamos la constante, que es 2, y derivamos la función. ¿Cuál es la derivada de x? La derivada de x es 1, por lo tanto nos quedó 2 por 1, ¿listo? Menos la derivada de 1. 1 es una constante y está solo. Cuando la constante está sola, su derivada es 0. Por 2x más 1 menos 2x menos 1 por acá nuevamente la derivada de 2x más 1. Entonces la derivada de 2x, como hay una constante que está multiplicando a la x, escribo la constante por la derivada de x. ¿Quién es la derivada de x? 1. Más la derivada de 1. Como el 1 está solito, la derivada es 0. Todo esto está sobre 2x más 1 y está elevado al cuadrado. Ahora bien, tenemos 2 por 1 es 2, menos 0 sigue siendo 2, entonces escribo solo el 2 por 2x más 1 menos 2x menos 1 por 2 por 1 es 2 más 0, pues sigue siendo 2, sobre 2x más 1 elevado al cuadrado. Listo, entonces ahora lo que vamos a hacer es, bueno, aquí podríamos hacerlo de varias formas. Voy a explicarlo de esta en especial. Voy a aplicar distributiva esta por esta y esta por esta. Y luego este por este y este por este. Y lo sigo dejando entre paréntesis porque hay un menos que lo antecede. Listo, entonces 2 por 2x es 4x más 2 por 1, 2. Menos, sigo abriendo el paréntesis, 2x por 2 es 4x, menos 2 por 1 es 2. Y esto sobre 2x más 1 elevado al cuadrado.
Entonces me queda igual a. En el primer paréntesis, eso lo puedo quitar porque no tengo nada por fuera que me esté multiplicando. Pero este paréntesis sí debo romperlo multiplicando por menos. Entonces me queda menos por más es menos, 4x, y menos por menos es más, 2, ¿no? Sobre 2x más 1 elevado al cuadrado. Ahora, si ustedes observan, tenemos un término semejante que se cancela. 4x menos 4x es 0. Y 2 más 2 es 4. Por lo tanto, me queda 4 sobre 2x más 1 elevado al cuadrado. ¿Listo? Y me quedó resuelto mi ejercicio de derivada. Bueno, vamos con el último ejemplo. El último ejemplo es g de teta igual a 1 más cotangente de teta sobre cosecante de teta. G de teta igual a 1 más cotangente de teta sobre cosecante de teta. Permítanme, verifico que sí tengamos escrito bien nuestro ejercicio. 1 más cotangente sobre cosecante. Listo, muchachos, entonces vamos a resolver este. Para resolverlo, aquí podemos escribir de dos formas la derivada. Podemos escribirla como g' de teta o podemos escribirla como la derivada de g respecto, miren que la variable que está apareciendo acá es teta. Entonces, respecto a teta, y esto va a depender de teta. ¿Listo? Cualquiera de esas dos formas es correcto para escribir la derivada de esa función. Bueno, voy a usar la primera. Entonces me queda g' de teta es igual a. Nuevamente tenemos la derivada del cociente, que es derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar, por la derivada del de abajo, y esto sobre el de abajo al cuadrado. Entonces el de abajo al cuadrado es cosecante cuadrado de teta. Ojo, es cosecante al cuadrado, no teta al cuadrado, sino cosecante al cuadrado, porque el teta está dentro del cosecante. Entonces, cuando yo elevo al cuadrado, el que estoy elevando al cuadrado es el cosecante. Bueno, entonces, ahora sí, vamos a derivar. Entonces, eso es igual a la derivada de 1, como 1 es un número solito, entonces la derivada de 1 es 0. Más la derivada de cotangente de teta. Entonces, si ustedes ven la tablita de derivadas, cuando ustedes tienen cotangente, cotangente de x o de teta o cual sea la variable, su derivada es igual a menos cosecante al cuadrado de la variable. ¿Listo? Entonces aquí la derivada la escribo menos cosecante al cuadrado. Acá no estoy usando x, sino que estoy usando teta. ¿Listo? Y esto por cosecante de teta. Menos, acá seguimos 1 más cotangente de teta por la derivada de cosecante. Entonces, miren la tablita que la cosecante de x al derivarlo es menos cosecante de x por cotangente de x.
¿Listo? Entonces aquí la derivada de cosecante de teta va a ser menos cosecante de teta por cotangente de teta, porque estoy usando la variable teta. Y esto todo está sobre cosecante al cuadrado de teta. ¿Listo? Bueno, entonces aquí, haciendo un poco más de álgebra, 0 menos cosecante cuadrado es menos cosecante cuadrado. Si multiplicamos cosecante al cuadrado por cosecante, nos queda menos cosecante al cubo de teta. ¿Listo? Y entonces aquí vamos a aplicar distributiva este con este y este con este. Entonces eso nos queda menos, abro paréntesis, 1 por menos cosecante por cotangente, más por menos da menos y sigue dando cosecante de teta por cotangente de teta. Ahora, más por menos da menos. Si multiplicamos esta cotangente con todo esto de aquí, nos va a quedar cosecante de teta por cotangente al cuadrado de teta. ¿Listo? Entonces todo esto está sobre cosecante cuadrado de teta. ¿Listo? Bueno, entonces aquí me queda igual menos cosecante al cubo de teta. Voy a distribuir ese menos, entonces menos por menos da más cosecante de teta por cotangente de teta. Menos por menos da más también. Cosecante de teta por cotangente cuadrado de teta. Y esto está sobre cosecante al cuadrado de teta. Ahora, si ustedes observan todos los términos que tenemos en el numerador, todos, absolutamente todos, tienen un factor común. En todos los términos, en los 3 términos, tengo cosecante de teta. Entonces, esto es igual a, voy a sacar como factor común cosecante de teta. Entonces, al sacar factor común cosecante de teta, me queda entre el paréntesis. Este de aquí, divido cosecante de teta, me queda menos, porque menos por más es menos, cosecante cuadrado de teta. ¿Listo? Ahora, si este de aquí lo dividimos entre cosecante de teta, me queda más cotangente de teta. Si todo este de aquí lo dividimos entre cosecante de teta, me queda más cotangente al cuadrado de teta. ¿Listo? Y esto estaría sobre el mismo denominador, que es cosecante cuadrado de teta. Entonces, fíjense que aquí se cancela uno de arriba con el de abajo y entonces me va a quedar igual, como arriba se canceló ese cosecante ese cosecante, ya no necesito escribir el paréntesis tampoco, entonces me queda menos cosecante a cuadrado de teta más cotangente de teta más cotangente cuadrado de teta. Y en el denominador me queda cosecante de teta. Ahora bien, aquí vamos a usar una identidad trigonométrica. La identidad trigonométrica nos dice que cotangente cuadrado de teta es igual a cosecante
cuadrado de teta menos 1. Voy a usar esa identidad en este término de acá. ¿Listo? Entonces, me queda que esto es igual a menos cosecante cuadrado de teta más cotangente de teta más cotangente cuadrado, pero cotangente cuadrado según la identidad es cosecante al cuadrado de teta menos 1. ¿Listo? Y todo esto está sobre cosecante de teta. Listo. Entonces, se me cancela, si ustedes observan este cosecante cuadrado que está restando, se cancela con este otro. ¿Listo? Entonces, me va a quedar igual a cotangente de teta menos 1 sobre cosecante de teta. Y esa sería la derivada ya simplificada. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces, cuando ustedes estén usando la derivada con funciones trigonométricas, pues, y quieran llegar a simplificar las cosas, tienen que fijarse muy bien en las identidades trigonométricas para poder simplificar. Bueno, entonces les decía que la primera parte de la clase consistía como en un repaso, se me pegó aquí algo como en otra parte. No veo dónde se pegó, pero lo voy a volver a escribir. Les decía que la primera parte era de repaso y la segunda parte consiste en ver otra regla de derivación muy importante, que es la regla de la cadena. Bueno, chicos, entonces, para explicarles la regla de la cadena, quiero comentarles lo siguiente. Sucede que nosotros, en todos los ejercicios que hemos hecho, tenemos unas funciones básicas que son y igual a una función que depende de x. Entonces, por ejemplo, si tenemos un seno, si f es un seno, entonces dentro del seno tenemos una x. O si la f es una función coseno, entonces dentro del coseno tenemos una x. ¿Listo? Pero la regla de la cadena se va a usar cuando usted tiene una función que por dentro no tiene x, sino que tiene otra función que la vamos a llamar g de x. ¿Listo? Entonces, cuando usted derivaba aquí y por dentro de la función solo le aparecía x, entonces la derivada simplemente era y' igual a f' de x. Pero en este caso, como dentro de su función tiene otra función, entonces la derivada, esta es la regla de la cadena que vamos a usar, la derivada es deriva la función, sigue escribiendo por dentro el g de x, pero después el resultado lo tiene que multiplicar por la derivada de g. ¿Listo? Entonces, esta es la conocida regla de la cadena. ¿Listo? Entonces, vamos a trabajar por un momento esta regla de la cadena. Es fundamental saber usar la regla de la cadena en cálculo, por eso, por favor, necesito que practiquen bastante este tema. Entonces, les voy a explicar un poco mejor en qué consiste. Recordemos que en la clase pasada nosotros teníamos que yo les decía que si f de x era tal cosa, entonces su derivada era tal otra. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros decíamos la clase pasada que si teníamos x a la n, la derivada era n por x a la n menos 1. Que si teníamos, por ejemplo, seno de x, su derivada era, miren que dentro del seno, observen, dentro del seno solamente aparece x. ¿Listo? Entonces, la derivada simplemente es coseno de x.
¿Listo? Que si nos aparece la función coseno de x, la derivada es menos seno de x. Que la derivada de la función tangente de x es es secante cuadrado de x. Que si nos aparece Euler a la x, ¿quién es la derivada? El mismo Euler a la x. Que si nos aparece el logaritmo natural de x, la derivada es 1 sobre x. ¿Listo? Que si nos aparece cotangente de x, entonces su derivada es menos cosecante cuadrado de x. Que si nos aparece cosecante de x, su derivada es menos cosecante de x por cotangente de x. Bueno, entonces, esa tablita pues básica era la que veíamos la clase pasada. Ahora, dentro de nuestras funciones, vamos a tener algo como, por ejemplo, ya no vamos a aparecer f de x, sino que vamos a tener f de u, donde u es una función g que también depende de x. ¿Listo? Entonces, ¿quién va a ser f'? No la denotemos así, porque nos vamos a confundir. ¿Quién va a ser f de u derivado? Entonces sabemos que u depende de x. U es una función que depende de x, por eso la llamé g de x. Entonces, si nos aparece, por ejemplo, que quien sea f de u, que sea u a la n, pero u ya sabemos que es una función que depende de x. Entonces, ¿quién va a ser la derivada? Entonces, miremos la tabla de derivadas aquí. Dice que la derivada cuando aparece x a la n es n por x a la n menos 1. Entonces, ¿quién va a ser la derivada aquí? La derivada aquí va a ser también n por u a la n menos 1, pero como u también depende de x, esto lo tengo que multiplicar por u', es decir, por g' de x. ¿Listo? Si me aparece, por ejemplo, seno de u, donde u es una función que depende de x, entonces la derivada es coseno de u por u'. Si me aparece coseno de u, su derivada es menos seno de u por u'. ¿Listo? Si me aparece tangente de u, entonces va a ser secante cuadrado de u por u'. Si me aparece Euler a la u, su derivada es Euler a la u por u'. Si me aparece el logaritmo natural de u, su derivada es 1 sobre u por u'. La derivada de cotangente de u es menos cosecante de u por u'. La derivada de cosecante de u es menos cosecante de u por cotangente de u por u'. ¿Listo? Entonces, conclusión, cuando a nosotros nos aparezca dentro de la función no la x, sino que algo que depende de x, entonces derivamos como si fuera una sola x, pero a lo último lo tenemos que multiplicar por la derivada, lo que llamamos la derivada interna. Ese u' es la derivada interna. Entonces, ejemplos para que comprendamos mejor a qué se nos están refiriendo acá. Entonces, digamos que nos dicen, mire, la función inicialmente es y igual a Euler a la x al cuadrado. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Miren, si fuera Euler a la x, y'
voy a hallar y'. Y' sería Euler a la x, porque la derivada de Euler a la x es el mismo Euler a la x. Sin embargo, no me aparece en el exponente solo x. Aquí me está apareciendo en el exponente x al cuadrado. Entonces, por eso sé que no uso la tabla básica, sino que uso la regla de la cadena. ¿Cómo es la regla de la cadena? Es derive normal y a lo último multiplica por la derivada del exponente, la derivada interna. Entonces, aquí podría decir, bueno, u es x al cuadrado. Entonces, a la larga lo que yo tengo es y igual a Euler a la u. ¿Listo? Entonces, derivemos aquí. ¿Quién es la derivada de Euler a la u? Es Euler a la u. De una vez escribo quién es u. Euler a la x cuadrado por, miren que acá dice, es Euler a la u por u'. Entonces, esto lo multiplico por u'. ¿Quién es u? U es x al cuadrado, entonces por x al cuadrado prima. ¿Listo? La derivada interna. Entonces me queda Euler a la x al cuadrado por la derivada de x al cuadrado. Bajo el 2 y le resto 1 al exponente, entonces me queda 2x. Es decir, que la derivada es 2x por Euler a la x cuadrado, ¿no? Solo cambié el orden de los factores. Entonces, esa es la regla de la cadena. Ya no me va a aparecer simplemente x, sino que me va a aparecer algo más. Bueno, otro ejemplo. Digamos que tenemos y igual a x menos 5 elevado a la 10. Entonces, si solo fuera x a la 10, yo usaría esta derivada de aquí. La derivada de x a la 10 sería 10 por x a la 9. Pero es que no tengo x a la 10, sino que tengo x menos 5 a la 10. Entonces, ahí lo que tengo es, si yo llamo u a x menos 5, la función me queda escrita como y igual a u elevado a la 10. ¿Listo? Entonces, si hago eso, voy a usar esta derivada de aquí. ¿Listo? Entonces, la derivada de u a la n es n por u a la n menos 1 por u'. ¿Listo? Entonces, aquí, ¿quién sería y'? Sería baja al 10 por u. ¿Quién es u? X menos 5 elevado, le bajo 1 al exponente, tenía exponente 10, le bajo 1, me queda 9. Multiplicado por u', es decir, por x menos 5 derivada. Y esto es 10 por x menos 5 a la 9 por la derivada de x menos 5. La derivada de x es 1 y la derivada de 5 es 0. Por eso solo me queda un 1 acá. Y si multiplico este 10 por 1, porque el orden de los factores no altera, o ese 1 ahí multiplicando no es necesario escribirlo, me queda 10 por x menos 5 elevado a la 9. Y esa sería nuestra derivada. ¿Listo? Entonces, digamos que tenemos y igual a seno de x al cubo. Entonces, miren que ahí lo que hay dentro del seno es x al cubo. ¿Listo? Entonces, lo que hago es pensar que ese x al cubo es como si fuera una u. ¿Listo? Entonces, cuando yo derivo y', entonces digo, derivada del seno de u, voy a la tabla y dice, la derivada de seno de u es coseno de u
por u'. Entonces, ¿qué sería aquí? Sería coseno de x a la 3 por u', es decir, x a la 3'. Esto es coseno de x a la 3 por la derivada de x a la 3, que es baja al 3, x, le resto 1 al exponente, queda x a la 2. Entonces me quedaría que la derivada sería 3x a la 2 por coseno de x a la 3. ¿Listo? Y esa es la derivada. ¿Listo? Digamos que tenemos y igual a tangente de x al cuadrado menos 5x más 4. ¿Listo? Entonces, ¿quién va a ser y'? Entonces, tengo tangente de u. La derivada de tangente de u, miren. La derivada de tangente de u es secante cuadrado de u por u'. Entonces, ¿quién sería aquí la derivada? La derivada de tangente es secante cuadrado de lo mismo que tenía de u, x cuadrado menos 5x más 4 por u'. Miren, yo aquí no lo estoy escribiendo, pero u lo estoy llamando x cuadrado más 5x más 4. Entonces la derivada de tangente de u es secante cuadrado de u por u', es decir, por x cuadrado menos 5x más 4'. ¿Listo? Entonces esto es igual a secante cuadrado de x cuadrado menos 5x más 4, y eso multiplicado por la derivada de esto. Entonces la derivada de x cuadrado menos 5x más 4, la derivada de x al cuadrado baja al 2, escribo la x y le resto 1 al exponente, me queda 2x. La derivada de menos 5x, entonces escribo el menos 5 y derivo la x, pero la derivada de x es 1. Ese 1 multiplicando no es necesario escribirlo. Más la derivada de 4, pero la derivada de 4 es 0 porque es una constante, entonces me queda aquí. Entonces, escrito ordenadamente, me queda 2x menos 5 multiplicado por secante cuadrado de x cuadrado menos 5x más 4. Una cosita acá, ojo con esto. Hay un error muy clásico que las personas a veces quieren hacer esta multiplicación, este por este. No se puede, porque este de aquí está dentro de la secante. Por lo tanto, yo no puedo meter esto que está por fuera, no lo puedo meter dentro de la secante. Entonces, por eso se acostumbra a escribir el 2x menos 5 o el polinomio antes de la función trigonométrica para que no nos vayamos a confundir creyendo que este de aquí se puede multiplicar, este de aquí se pudiera multiplicar con este. Eso no se puede hacer. ¿Listo? Entonces, por eso lo escribo este de primero. Y listo. Y queda derivado. ¿Listo? Digamos que tenemos 5. Y igual al logaritmo natural de x a la 4 menos 3x. Listo, entonces, aquí hago de cuenta que tengo una u. ¿Quién es la u? Es x a la 4 menos 3x. Entonces, tengo la función logaritmo natural de u. Entonces, ¿quién es la derivada? La derivada sería, la derivada del logaritmo natural es 1 sobre u, es decir, 1 sobre x al cuadrado menos 3x por u', es decir,
por x a la 4 menos 3x prima. Y esto es igual a 1 sobre x a la 4 menos 3x por la derivada de x a la 4 menos 3x. La derivada de x a la 4 sería 4 baja al 4, escribo la x, le resto 1 al exponente, me queda 3. Bueno, menos la derivada de 3x, escribo el 3 y derivo la x. La derivada de x es 1, que no se escribe, por lo tanto, ya me quedaría allí. ¿Listo? Entonces, al multiplicar esto, como esto está sobre 1, entonces me queda 1 por 4x al cubo menos 3 es 4x al cubo menos 3 sobre x a la 4 menos 3x. Miren que en el denominador se puede factorizar una x. Entonces me queda 4x a la 3 menos 3 sobre, factoricemos la x, por x a la 4 dividido x es x a la 3 menos 3x dividido x es 3. ¿Listo? Y listo, me queda hasta allí nomás. Bueno. Por ejemplo, si tuviese cositas como estas, son bien interesantes. Seno cuadrado de x. ¿Qué pasa cuando tengo seno cuadrado de x? Seno cuadrado de x es lo mismo que tener seno de x elevado al cuadrado. Entonces, para derivar esto, hago como si u fuera seno de x. ¿Listo? Entonces, aquí lo que tengo es y igual a u elevado al cuadrado. Entonces, ¿quién va a ser y'? La derivada de u elevado al cuadrado, ¿quién es? Es 2 por u. ¿Quién es u? Seno de x elevado a la 1, porque le resto 1 al exponente. ¿Listo? Por u', es decir, por seno de x prima. ¿Listo? Y esto es igual a 2 seno de x. La derivada de seno de x es coseno de x. ¿Listo? Y entonces ya me ha quedado derivado usando la regla de la cadena. Listo. Supongamos que tenemos, miren este, seno a la 4 de x a la 3 menos 5. Esto es lo mismo que tener seno de x a la 3 menos 5 y esto elevado a la 4. ¿Listo? Entonces, inicialmente yo hago de cuenta que u es seno de x a la 3 menos 5. Entonces, aquí la función me quedaría como u elevado a la 4. Entonces, ¿quién sería y'? La derivada de u elevado a la 4. Entonces, ¿quién es la derivada de u elevado a la 4? Es 4 por u elevado a la 3. Es decir, 4 por seno de x a la 3 menos 5 elevado a la 3 por u', es decir, por seno de x a la 3 menos 5 prima. ¿Listo? Entonces, no voy a derivar todavía, voy a escribir igual, pero este seno a la 3 lo voy a escribir como el exponente aquí para el seno. Seno a la 3 de x a la 3 menos 5 por seno de x a la 3 menos 5 derivado. Entonces,
Cuando voy a derivar esto, me doy cuenta que tengo seno de u, donde u, aquí hay una nueva u, que es x a la 3 menos 5. Voy a derivar el seno de u. Entonces, la derivada va a ser, la primera parte la escribo igual porque miren que ahí no hay ninguna derivada que esté indicada. Por. Entonces, aquí en esta parte tengo seno de u, donde u es esto que tengo acá. ¿Listo? Y quiero derivar el seno de u. ¿Quién es la derivada del seno de u? La derivada de seno es coseno de u, es decir, coseno de x a la 3 menos 5, por u', es decir, por x a la 3 menos 5 prima. Y entonces aquí me queda 4 seno a la 3 de x a la 3 menos 5 por coseno de x a la 3 menos 5. Miren que la primera parte, que no tengo ninguna derivada indicada, la dejo igual. Pero en esta parte tengo una derivada indicada, entonces voy a hacer esa derivada. Esa derivada ya la puedo hacer normal porque por dentro solo me está apareciendo x. Entonces, la derivada de x a la 3 es, baja al 3, escribo la x, le resto 1 al exponente, me queda 2. Y la derivada de 5 es 0, por lo tanto solo me queda 3x a la 2 allí. ¿Listo? Bueno, entonces, ahora, como el orden de los factores no altera, y aquí todo son multiplicaciones, voy a multiplicar este 4 por este 3x a la 2, y 4 por 3 es 12, x a la 2 por seno a la 3 de x a la 3 menos 5, coseno de x a la 3 menos 5. Y queda resuelta nuestra derivada. ¿Listo? Entonces, la regla de la cadena es empezar a derivar desde afuera e irnos metiendo dentro de la función. ¿Listo? Derivada interna. Siempre tenemos que seguir sacando derivada interna hasta que la última derivada que saquemos sea la derivada de x. ¿Listo? Esa es la regla de la cadena. Vamos a hacer un ejemplo. Entonces, digamos, y igual a Euler a la tangente de x al cubo. ¿Listo? Entonces, ¿quién sería y'? Entonces, y' sería, acá tengo como Euler a la u, donde mi u inicial es tangente de x a la 3. Entonces, ¿quién es la derivada de Euler a la u? Es Euler a la u por u', es decir, Euler a la tangente de x a la 3 por tangente de x a la 3 prima. Bueno, ahora voy a derivar tangente de x a la 3. Entonces, eso es como tener tangente de u, donde u ahora es x a la 3. ¿Listo? Entonces, eso es, escribo el Euler a la tangente de x a la 3 igual por la derivada de tangente de u. La derivada de tangente de u es secante cuadrado de u, es decir, secante cuadrado de x a la 3 por u', es decir, por x a la 3 prima. ¿Listo? Esto es igual a Euler a la tangente de x a la 3 por secante cuadrado de x a la 3 por la derivada de x a la 3. ¿Quién es la derivada de la x a la 3? Baja al 3, escribo la x, le resto 1 al exponente y me queda x a la 2.
¿Listo? Y ya me quedó derivado. Entonces esto, escribiendo el 3x a la 2 de primero, me queda 3x a la 2 por Euler a la tangente de x a la 3 por secante cuadrado de x a la 3. Y me ha quedado derivado. Entonces ahora digamos que tenemos y igual al logaritmo natural de seno de x a la 2. ¿Listo? Entonces, voy a hallar y'. Entonces me doy cuenta que aquí tengo logaritmo natural de u, donde u es seno de x a la 2. Entonces, ¿quién es la derivada del logaritmo natural de u? Sería 1 sobre u, es decir, 1 sobre seno de x a la 2 por u', es decir, por seno de x a la 2'. Eso es igual a 1 sobre seno de x a la 2 y voy a derivar el seno de x a la 2. Entonces eso es tener seno de u, donde ahora u es x a la 2. Entonces voy a derivar seno de u. ¿Quién es la derivada de seno de u? La derivada de seno es coseno de u, es decir, coseno de x a la 2 por u', es decir, por x a la 2'. ¿Listo? Entonces esto me va a dar igual. Voy a multiplicar aquí este coseno de x a la 2 por el otro fraccionario y me queda 1 por coseno de x a la 2 es coseno de x a la 2 sobre seno de x a la 2 por la derivada de x a la 2 que es 2x. ¿Listo? Ahora, esto es igual a 2x, que es este 2x de aquí, y coseno sobre seno, eso es cotangente. Entonces me queda cotangente de x a la 2. ¿Listo? Y esa sería la derivada. ¿Listo? En la próxima clase vamos a resolver ejemplos de regla de la cadena, pero que tengamos no solo que usar regla de la cadena, sino también las reglas de derivación, regla del producto, regla del cociente, ¿listo? Y regla de la cadena, que en un mismo ejercicio se puedan hacer esas cosas. Estudien bien esto de regla de la cadena y planteen un ejercicio. Les voy a explicar más o menos el ejercicio. El ejercicio debe ser que usen la regla de la cadena 2 veces, es decir, que tengan que usar 2 veces la derivada interna, como en el ejemplo de aquí, como en este de aquí. Miren que aquí usamos la regla de la cadena una vez y aquí volvimos a usar regla de la cadena. ¿Listo? Entonces es que planteen una función que por dentro tenga una u y por dentro tenga otra u. ¿Listo? O como este ejemplo de aquí, que tengan que usar 2 veces regla de la cadena. Miren que aquí aplicamos una derivada interna y luego otra derivada interna. ¿Listo? Porque teníamos dentro de la Euler una u y dentro de la tangente teníamos otra u. ¿Listo? O como este de aquí, que teníamos como un u a la 4 y dentro de esa u teníamos otra u. ¿Listo? Entonces, un ejercicio en donde tengan que usar 2 derivadas internas. ¿Listo? Es decir, que tengan que usar 2 veces la regla de la cadena. Ustedes mismos plantean el ejercicio y lo resuelven. Deben usar por lo menos 2 veces la regla de la cadena. ¿Listo? Y ese es el video que tienen que subir. Recuerden que en el como comentario privado, cuando vayan a entregar la tarea, le dan como comentario privado
el enlace del video de YouTube. ¿Listo? Y le dan a añadir un archivo que es la foto del ejercicio resuelto. Entonces yo cuando vaya a calificar, verifico que me hayan entregado la foto y que como comentario privado me hayan puesto el link del video para yo poderlo ver. Listo, no olviden marcar la tarea como completa para que me salga en Classroom que la tarea ha sido entregada, o si no, no me va a salir. Listo, para yo poderle dar la nota. Listo, muchachos. Entonces así quedamos. Nos vemos en la próxima clase. Estudien bien, por favor. Cualquier pregunta me hacen al Classroom.